Y bien, ya le decía, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Presentaron o plantearon 5 acciones concretas para blindar programas sociales del uso político y electoral, porque pues las elecciones de mitad de este año, en junio, en el Estado de México y en Coahuila, pues ya estamos viendo las precampañas o a los precandidatos, pero también a las corcholatas y las 9 elecciones que va a haber en estados de la República en 2024, además de que se renovará todo el Congreso Federal y serán las elecciones presidenciales. Platícanos un poco de pues lo que están planteando en Coparmex para tratar de blindar de alguna manera este tema de las elecciones, de los recursos y de las tentaciones políticas, de que esos recursos sirvan para financiar campañas o para pues financiar a quienes, digamos, para dirigir de alguna manera el voto. Cuéntanos, por favor. Sí, con mucho gusto. Mario, quizá primero reconocer que sí son necesarios los programas sociales ante la realidad del reporte de Coneval, de que hubo un aumento de 3.8 millones de mexicanos en condición de pobreza. Quiere decir que ya hay 56 millones de mexicanos que se encuentran en condición de pobreza, de los cuales 11 millones se encuentran en pobreza extrema. En ese sentido, pues desde luego se requieren los programas sociales. Sí proponemos que cambie el objetivo de los programas sociales, que el objetivo no sea el entregar el dinero, que ese sea solo un medio, y que el verdadero objetivo sea que estas personas, estas familias salgan de esta condición de pobreza. Y una vez establecido que sí se requieren estos programas sociales, pues lo que proponemos es que efectivamente estén orientados a ayudar a las personas, a las familias, y que no se conviertan en fines político-electorales. En primer lugar, consideramos que estos apoyos sociales deben focalizarse realmente a las personas que lo requieren. Para eso es necesario que haya un padrón que sea transparente, porque pues no es claro a quién le están entregando esas ayudas. Por otro lado, estos programas deben tener reglas de operación, como debieran ser cualquier programa de gobierno. En este caso, pues no hay transparencia del padrón, no hay reglas de operación, y mucho de la entrega es en efectivo, lo cual hace pues que no haya esa transparencia. Nos parece que adicionalmente debe ser necesario el que pues no se presente corrupción en este manejo de los programas sociales. Para lo mismo es necesario pues que la misma ciudadanía denuncie cuando vea que hay algún desvío de estos programas sociales diferentes a los que fueron diseñados, Mario. Uh-huh. Sí, es un tema que siempre ha sido tentación, decía yo hace rato, de los gobiernos para usar recursos federales y buscar incidir en elecciones, en dirigir el voto. Los programas sociales con fines electorales que bueno, el presidente López Obrador precisamente y curiosamente hace unos días también reconoció que pues el asunto de apoyar a los pobres a través de estos programas sociales pues sí era un tema de estrategia política. Lo reconoció, no sé si se confesó o si se le barrió o qué sucedió con eso, pero sí reconoció que era un tema de estrategia política y bueno, pues es algo que sin duda hemos visto en el pasado con el PRI y seguro con el PAN y ahora también con Morena, con la izquierda. Esta especie de confesión del presidente López Obrador, ¿qué les hace pensar, José? Sí, bueno, desde luego el presidente reconoció que es parte de su estrategia política. Aquí la preocupación es que si lo ligamos con esta reforma electoral que se presentó y que retomará el Senado el 1 de febrero, en esos cambios a las leyes secundarias electorales, en lugar de endurecerse en las sanciones cuando hay un uso indebido de estos recursos, una compra de votos, pues al contrario, se le quita este carácter sancionador a las instituciones, de tal manera que pues en lugar de ayudar a que haya esa fiscalización del uso de estos recursos, pues se quitan esos dientes. Entonces, efectivamente, cuando combinamos que es parte de una estrategia política
con el que se le va a quitar en estas leyes secundarias, en esta reforma electoral, la posibilidad de fiscalización al Instituto Nacional Electoral, pues veremos que habrá este uso de los recursos de los programas sociales para fines clientelares, para fines político-electorales, que no es realmente el objetivo que deben de tener, y por eso es la preocupación y el señalamiento a institucionalizar estos programas sociales, de tal manera que desde luego siempre, como bien lo señalas, Mario, se intensifican cuando hay campañas electorales, pero hay que reconocer que es una necesidad de una gran cantidad de mexicanos, comentábamos 56 millones de mexicanos, se requieren esos programas sociales, pero que en la medida en que logremos que haya un padrón transparente, que haya reglas de operación, que haya rendición de cuentas de esos recursos, el que no se entregue en efectivo, pues ayudará a que efectivamente los programas sociales puedan seguir independientemente de que haya o no estos eventos, estas campañas electorales, Mario. Uh-huh. Sobre este tema del Plan B, ya decías, bueno, el Senado tendrá la última palabra en lo que tiene que ver con lo legislativo. Parece ser que todo indica que va a pasar la reforma, este Plan B de reforma electoral, y que donde podrá combatirse es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay impugnaciones o estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales de partidos políticos, del INE, de organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué crees que va a suceder con este asunto? ¿Le va a dar tiempo al gobierno de por lo menos pasar la elección del Estado de México y de Coahuila con este Plan B aprobado, o la Corte resolverá antes? Todo obviamente de cara a lo que vendrá en el 2024. ¿Cómo estás viendo el asunto? Sí, bueno, de alguna manera esta reforma electoral no aplicaría a las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila, sería realmente para el 2024, y como bien lo señalas, pues ya ha habido manifestaciones de partidos políticos, de los mismos consejeros del INE que presentarán una controversia constitucional. Lo que estaremos haciendo es observando cómo van avanzando estas controversias constitucionales, estas acciones de inconstitucionalidad. Sí nos parece importante, Mario, en Coparmex, que se defienda el Estado de Derecho, es decir, no debe haber una ley que pase por encima de la Constitución, así como no debe haber un reglamento que pase encima de una ley. Y en este caso, ya se han señalado en el mismo Senado, en el análisis que se hizo, pues todos los elementos de inconstitucionalidad que tiene esta reforma electoral. Nos parece que como país lo que queremos es que avance la democracia, queremos que haya Estado de Derecho, y por eso estaremos atentos a los procedimientos de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Como bien decías, llegan al Poder Judicial, eventualmente a la Suprema Corte, y bueno, lo que decía la Suprema Corte es lo que debemos acatar, eso es lo que hemos quedado en este país si queremos el Estado de Derecho. Sin embargo, el análisis de abogados constitucionalistas es que esta reforma electoral pues tiene esos elementos inconstitucionales que habría que corregir. Como decidieron no corregirlos, y bien lo comentas, se aprobará lo más seguro como está, pues tendremos desde la ciudadanía que observar estas acciones de inconstitucionalidad y ver qué decide en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Por último, preguntarte, José Medina Mora, sobre este asunto de la inflación. Ya tuvimos el dato de la primera quincena de enero, salió casi pegado al 8%, repuntó de nueva cuenta el tema de los precios, la canasta alimenticia o la inflación de alimentos subió 14%, los servicios también arriba, por lo menos eso le llamó la atención a uno de los subgobernadores del Banco de México, a Jonathan Heath, diciendo que el tema de la carga laboral para los patrones pues está notando ya en el tema de la inflación también en servicios. ¿Qué nos dices de este dato? ¿Cuál es la óptica que ven ustedes con respecto al dato de la inflación y lo que viene para el resto del año? Sí, bueno, es una realidad que vivimos en una inflación alta, un entorno de inflación derivado de fuerzas internacionales. Ya lo hemos comentado, Mario, en el año 2021 toda la presión que hubo por el rompimiento de las cadenas de suministro por la pandemia del COVID, el año 2022 por la invasión de Rusia en Ucrania, y lo que observamos es que efectivamente este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada,
el PASIC ha ayudado a contener un poco el aumento de la inflación. El estimado que tenemos es que de no haber existido este acuerdo de unidad entre gobierno y iniciativa privada, tendríamos inflación de 2 dígitos. Hay quien estima que sería alrededor del 12%, es decir, todavía tenemos inflación alta, un poco abajo del 8%, como bien dice, 7.94%. Tendremos inflaciones altas todo el 2023. La estimación, Mario, es que irá bajando lentamente. La expectativa es que pueda acabar el año entre el 5 y el 6%, y que sea hasta el 2024 en que se logre bajar a la meta del Banco de México de 3 más menos 1%. Pues todavía estaremos observando estas inflaciones altas, Mario. Ya, pues vamos a estar en comunicación y te agradezco como siempre estos minutos para el Heraldo Radio. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, Mario. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Igualmente.